Vamos a orar para así iniciar la predicación de la mañana. Señor, gracias por tu misericordia y por tus bondades, Señor. Gracias porque tú eres Dios bueno y bondadoso, Señor. Gracias, Señor. Agradecemos, Señor, porque nos permite poder reunirnos. Porque lo que otros no pueden hacer, nosotros sí podemos hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio enorme que nos da, Señor, de nosotros poder reunirnos como la familia del Mesías, a adorarte y a exaltarte. Señor, vamos a exponer tu palabra. Tú sabes, Señor, que nunca, Señor, estamos completos ni satisfechos, Señor, con lo que hacemos con tu palabra. Por lo que te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y que tu palabra toda suficiente, Señor, pueda consolarnos en esta mañana, Señor, que nosotros podamos recibir consuelo, que podamos recibir esperanza, que podamos recibir fortaleza por medio, Señor, de tu santa y divina palabra. Que Cristo sea exaltado en esta mañana por medio de la exposición bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana bajo el tema: no estamos desamparados. No estamos desamparados. Estuve leyendo en las noticias internacionales que 5 niños quedaron huérfanos luego de la muerte de su padre, después de su padre tener una larga batalla con el coronavirus. Se llamaba Miguel, oriundo de Filipinas, y residía en Irlanda. Falleció a los 55 años después de tener 41 días en cuidados intensivos. Como todo padre, quería ver a sus hijos crecer, quería poder cargar a sus nietos y proteger a sus hijos y proveer sustento para ellos y asegurarse que tengan una buena educación y que puedan tener una profesión. A pesar de prometerle a sus hijos y a su esposa que siempre iba a estar con ellos, los dejó huérfanos, aunque sabemos que no dependía eso de él. Los hijos hoy dicen que su papá dio una buena pelea, una buena batalla, pero esa expresión no mitiga su dolor y aún siguen lamentando la partida de su padre. Digo esto porque este sentimiento de pérdida era el sentimiento de pérdida que tenían los discípulos. Los discípulos del Señor Jesucristo ya sabían que Cristo se iba a ir, que Cristo iba a ir al Padre, y tenían este mismo sentimiento de pérdida, de que se le iba su sustentador, se le iba su Señor y ya no iba a estar con ellos allí para él hacer cuanto hacía con ellos. Que Cristo ya sería crucificado, pero el ellos saber que Él iba al Padre, el ellos saber que Él iba a ser glorificado, esto no mitigaba su dolor, esto no le quitaba su tristeza. Le sería quitado su maestro, y esto generaba en ellos mucha tensión, y esto lo tenía a ellos agobiado. El Señor ahora lo vemos dándole consuelo, y vemos al Señor dándole dirección en todo el capítulo 14. Ellos pensaban que se iban a quedar desamparados. Ellos pensaban que se iban a quedar huérfanos. Ellos pensaban que se iban a quedar desprovistos y que se iban a quedar sin la dirección de su Señor. Entonces ahí es
que entonces en la parte que nos toca para hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18 y hasta el versículo 20, dice allí el texto bíblico: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En estos versículos bíblicos que acabamos de leer, la promesa que el Señor hace a sus discípulos y que hace también a nosotros es una promesa extraordinaria, una promesa que tiene como finalidad consolar el corazón atribulado de sus discípulos y consolar el corazón atribulado de su iglesia hoy. Y el Señor le está prometiendo la presencia del Hijo. Esa es la promesa que el Señor le está dando a sus discípulos. Esa es la promesa que el Señor nos está dando a nosotros. Un huérfano, podemos decir que es alguien que no tiene padre o que no tiene madre. Es alguien que carece de amparo o que carece de protección. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo no lo dejaré desamparado, yo no lo dejaré sin protección, yo no los dejaré huérfanos, no los dejaré solo. Si bien es cierto que en el mundo nosotros enfrentamos toda clase de dificultades, también es cierto que la protección y el amparo del Señor estarán y están siempre presentes en la vida del creyente. Cuando me cuentan que cuando mi padre falleció, mi hermano más grande nos abrazó y nos dijo: no, nos hemos quedado huérfanos. Yo era muy pequeño cuando esto sucedió, pero lo cierto es que nunca pude saber lo que era tener la experiencia de poder recibir el amor de un padre para conmigo, porque él partió. Y él partió y nunca regresó, y yo nunca pude verlo. Ni siquiera recuerdo una conversación nuestra. Jesús está diciendo: yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar desamparados, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No se quedarán desamparados, no se quedarán desprovistos de sus necesidades. Recordemos que Jesús era quien proveía para las necesidades físicas y para las necesidades espirituales de sus discípulos. Y es hasta cierto punto hasta razonable la angustia que ellos sentían por la partida del Señor. De aquí que Jesús lo consuela haciéndole una promesa extraordinaria. El Señor iba a resucitar y el Señor iba a volver a sus discípulos. Mire cómo lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los 12 que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de lo concerniente al reino de Dios. O sea, después de resucitado, Jesús se le apareció a los 12, tal y como Él le había dicho, que se iba a ir, pero que iba a regresar a ellos. Mire cómo lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo nos está dando aquí una lista de aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Le dijo: yo no lo dejaré, yo volveré a ustedes. Y cuando fue y murió a la cruz, volvió a ellos resucitado. Y ellos fueron testigos de la gloria de la resurrección. Imagínense el gozo que le produjo a los discípulos ver a su Señor resucitado. Imagínense el gozo inmenso que ellos pudieron sentir. El versículo 18 de Juan 14 dice: no os dejaré huérfano, vendré otra vez a vosotros. Esto no solo era que él iba a venir a los discípulos únicamente luego de la resurrección. Esta promesa implicaba una morada permanente de Cristo en ellos. Mira cómo lo dice Guillermo Hendrickson, cito: lo que Jesús quiere decir es: mi partida no será como la de un padre cuyos hijos quedarán huérfanos cuando él muera. Yo mismo vuelvo a vosotros en el Espíritu. El Espíritu revela al Cristo, lo glorifica, aplica sus méritos a los corazones de los creyentes, hace eficaces sus enseñanzas en la vida de ellos. En consecuencia, cuando el Espíritu es derramado, Cristo verdaderamente vuelve a ellos. Fin de la cita. No lo dejaré desamparado, volveré otra vez a ustedes en el Espíritu. Es lo que Jesús está diciendo. El Espíritu que sería derramado el día de Pentecostés. Mire cómo nos lo dice Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Su Espíritu habita en nosotros y no solo es la garantía en la vida del creyente, es el Espíritu Santo la muestra de la estadía de Dios en nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo porque nosotros somos de Él, porque somos propiedad suya, porque nosotros somos su iglesia, porque nosotros somos el templo de Dios, porque nosotros somos la morada de Dios, porque nosotros somos el tabernáculo del Dios viviente. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, no estamos desamparados. El Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso el texto de Juan: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. A esta altura ya quedaba poco tiempo para la muerte y la resurrección. Podemos decir que quedaban horas para este acontecimiento. Jesús iba a la cruz, allí Cristo iba a morir y el mundo no iba a volver a ver más a Cristo. El mundo no le iba a reconocer luego de la resurrección, pero tampoco el mundo iba a reconocerlo por medio del Espíritu. Porque el Espíritu Santo habita no en el mundo. El Espíritu Santo no hace morada en todos los hombres, sino que el Espíritu Santo hace morada en el creyente. Y le revela a los creyentes, no a los incrédulos. Y guía a los creyentes, no a los incrédulos. El mundo está perdido. El pecado lo ha corrompido en su totalidad.
El mundo ni quiere ni puede acercarse a Dios, pero Dios habita en el creyente, no en ese hombre natural. Volveré a vosotros, dice Cristo. Vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Jesús le está diciendo, ustedes me van a ver. Y así fue, ellos lo vieron. Luego anticipa ahí lo que es su resurrección, porque yo vivo, todo el que confía en Cristo vive. Todo aquel que confía en Cristo vive. Incluso el creyente que ha muerto. Los creyentes van a morir, pero un día resucitarán para estar para siempre con el Señor y para nunca más volver a ver muerte. Pasaremos vicisitudes en esta vida. Tendremos crisis a granel. Se levantarán vientos huracanados con el fin de querer destruir nuestra paz. Llegaremos al punto hasta de enfermarnos, al punto de nosotros cuestionarnos a nosotros mismos. Llegará el dolor a nuestras vidas, pasaremos por muchas dificultades, tendremos muchísimas pérdidas, pero un día nosotros estaremos con el Señor y Él va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Y allí nosotros veremos que lo valió todo. Allí nosotros vamos a ver que valió la pena, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos espera, como dice las Escrituras. Es verdad que saldremos de este mundo, pero también es verdad que vamos a salir de él victorioso, que entraremos triunfantes a las moradas eternas y allí nos deleitaremos en el ser más hermoso, en el ser más perfecto, en el ser más sublime y excelso, y nos daremos cuenta que valió la pena todo lo que pasamos en esta tierra, que lo valió todo, porque nada se iguala al deleite eterno de nuestro Señor. Nada se iguala a eso. Absolutamente nada. Y estaremos eternamente y para siempre con nuestro Salvador. Él vive y porque Él vive, nosotros también vivimos. Él reina y porque Él reina, nosotros también reinaremos. Dígame usted si eso no es una promesa extraordinaria que el Señor nos ha dado a nosotros. Un día estaremos con el Señor. Nada más alentador que eso, nada más glorioso que nosotros saber que vamos a estar con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, entonces ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí. O sea, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Los discípulos no entendían del todo lo que Jesús le estaba diciendo, por no decir que entendían poco. De hecho, aún hoy hay muchos que no entienden del todo la unión completa de lo que es la Trinidad de Dios. Aunque reconocen que es una realidad y que es una verdad muchos. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que pronto ellos iban a entender lo que ellos no estaban entendiendo. Y le hace una promesa profunda, que ellos no solo conocerían que Él está en el Padre, también que ellos iban a entender que ellos estaban en Él y Él estaba en ellos. Y esto es una promesa gloriosa. Los creyentes están unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo que habita en los creyentes. Los creyentes no están desamparados en medio de un mundo lleno de dificultades, en medio de un mundo lleno de tribulación y vicisitudes. Dios habita en el creyente. No estamos solos ni estamos desamparados.
pero tampoco es una unión donde nosotros llegamos a ser dioses. No. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Los creyentes somos el cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Yo no puedo perder esto de vista. Y no puedo perder esto de vista porque yo soy parte de ese cuerpo de Cristo y tengo que vivir y tengo que comportarme como un miembro del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que yo soy. Y tengo que pensar como piensa o como debería pensar un miembro del cuerpo de Cristo. Y mi prioridad debería ser agradar al que es la cabeza del cuerpo del cual yo soy miembro. Y yo como parte de ese cuerpo debo agradar a mi Señor manteniendo la unidad de ese cuerpo. Y sabiendo que los demás miembros de ese cuerpo son importantes y que yo debo procurar la edificación de ellos. Que no somos enemigos ni somos contrarios, somos consiervos. Yo no soy el miembro principal, yo soy uno de los tantos miembros del cuerpo. Yo soy parte de los demás miembros del cuerpo. Yo no soy la parte central ni soy el miembro más importante del cuerpo. No, el miembro más importante del cuerpo es la cabeza, que es Jesucristo. El cuerpo del que Jesucristo es la cabeza es la iglesia, somos nosotros. Mire cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 22 hasta el versículo 23. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Todo el dominio universal ha sido sometido bajo la autoridad de Cristo. Todo poder, toda autoridad, todo dominio, para que en el nombre de Jesucristo, dice las Escrituras, se doble todo el mundo, todo ser viviente, todo lo que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y todo el mundo pueda confesar que Jesucristo es el Señor. Mire, como lo dice William MacDonald, cito: es increíble. Este hombre cuyas manos heridas por los clavos Dios ha dado a este glorioso hombre, a la iglesia. Dios nos dio a Cristo. Y esto es algo extraordinario. El que ha recibido todo poder, el que ha recibido toda autoridad, quien ha sometido a la muerte, quien ha sometido al infierno, quien ha recibido todo dominio universal, la iglesia está estrechamente relacionada con él. No es con cualquiera. No es con cualquiera, es con aquel que hizo todas las cosas para él. Todo fue creado por medio de él y para él, como nos enseña las Escrituras. La iglesia tiene una relación estrecha con aquel que todas las cosas le pertenecen, porque todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y la iglesia disfruta de ese dominio y de ese poder del Salvador, quien ha prometido no dejarnos a nosotros desamparados. No estamos desamparados porque nuestro Salvador nos ha dado su Espíritu para que habite en nosotros. Ha prometido estar siempre con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Las Escrituras enseñan que los creyentes están en Cristo. No están desamparados, no, están en el Señor. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1.
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ahora condenación. ¿Para quiénes? Pablo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El estar en Cristo significa estar unido con Él. Los creyentes están unidos con Cristo por el Espíritu Santo. Estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Mire cómo explica esto William MacDonald, cito: no hay condenación de parte de Dios por lo que toca a nuestro pecado, porque estamos en Cristo. Había condenación mientras estuviésemos en nuestra primera cabeza federal, Adán. Pero ahora estamos en Cristo y por ello estamos tan libres de condenación como Él, de forma que podemos lanzar el grito: alcanza primero a mi bendito Salvador, prívalo de la estima en que Dios lo tiene. Prueba si puede que en Jesús algún pecado hay, y entonces inmundo me podrás declarar. Fin de la cita. Los méritos de Cristo son por los méritos que nosotros hemos llegado a la presencia del Padre, y son por los méritos que nosotros seremos juzgados. La gloria de Cristo es nuestra gloria. Qué bendito y qué glorioso Salvador tenemos. Y no solo que tenemos un Salvador bendito, no solo que tenemos un Salvador glorioso, sino que nosotros estamos unidos a Él. Estamos unidos a nuestro Salvador. Los creyentes en Cristo están unidos a Cristo. Versículo 20 de nuestro texto de Juan. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, ese día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Eso es lo que está diciendo el texto. Jesús en el Padre, nosotros en Cristo, y Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Esa es una promesa que le fue dada a los discípulos en medio de la circunstancia en la que ellos estaban viviendo, en medio de la situación difícil que ellos estaban viviendo, en medio de la crisis que ellos estaban viviendo, en medio de ese sentido de huerfandad que ellos tenían porque Cristo le iba a ser quitado. El Señor le está dando una promesa extraordinaria de que siempre iba a estar con ellos por medio del Espíritu. Es una maravillosa promesa para ellos y es una maravillosa promesa para nosotros. Una presencia constante, una estadía permanente en ellos. Mire cómo lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 31. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Subraya este versículo 30 que viene a continuación. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Para qué, Pablo? Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Por obra de Dios, nosotros estamos en Cristo. Y Pablo lo está declarando así, para que nosotros no creamos que hubo mérito alguno que nos pudo hacer apto ante la presencia de Dios. Estamos en Cristo y estamos en Cristo por obra de Dios. Mire cómo el pastor MacArthur explica esto. Cito:
Los redimidos no solo reciben la salvación por medio de la sabiduría de Dios y no por la suya propia, sino que también reciben por su gracia una medida de su sabiduría divina, al igual que su justicia imputada, santificación del pecado y redención total, con el fin de que por encima de todo lo demás el Señor sea glorificado. Fin de la cita. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros para la gloria de Dios. El fin de esto es la gloria de Dios. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros para la gloria de Dios. Y eso es algo maravilloso, como ya he repetido varias veces. Y es maravilloso porque nos coloca a nosotros en el marco de la voluntad de Dios. Estamos donde nosotros estamos para la gloria del nombre del Señor. Y debemos vivir para ello. Estar unido con Cristo es una gran bendición, pero estar unido con Cristo también es un gran compromiso. Es una gran bendición porque no estamos solos, no estamos desamparados. Dios habita por medio del Espíritu Santo en nosotros. Nos ofrece consuelo, nos ofrece dirección, nos ofrece esperanza. En la noche más oscura está con nosotros guiándonos, incluso en el cómo orar. Es nuestro guía y nos lleva de la mano a puerto seguro por su palabra. Podemos estar confiados y podemos estar esperanzados en nuestro amado y eterno Salvador. Él no nos dejará solo. Él no está ajeno a las cosas que nos suceden. Él está incluso más cerca de lo que yo me imagino. Nos acompaña y nos sustenta con su guianza. Somos dependientes de nuestro amado Salvador. Estamos protegidos y estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador. Y el mal no llegará. Y si el mal llega es porque es la voluntad suya que llegue. Y aún el mal que llegue debe servir para nosotros glorificar su nombre con el mal que pueda llegar a nuestras vidas. Mi vida entonces debe ser vivida para glorificar su nombre. Mi vida debe ser una vida centrada en Cristo y su gloria, y ese centrar mi vida en Cristo, al fin de cuentas, quien termina beneficiando es a mí mismo. Yo soy el mayor beneficiado cuando yo vivo para la gloria de Dios. Estar unido con Cristo es también un gran compromiso. Y es un gran compromiso porque yo como miembro, como parte de su cuerpo, yo debo vivir en santidad. Yo debo hacer los ajustes necesarios para yo agradar a mi Señor con mi estilo de vida. Es un gran compromiso porque ahora lo que debería importarme es agradar su nombre. Lo que debería ser mi prioridad son las cosas eternas. Y yo debería glorificarlo a Él en todas las áreas de mi vida y vivir sometido constantemente a su palabra. Yo debería echar mi orgullo a un lado y enfocarme en agradarle a Él y en agrandar la imagen de Cristo en quien me está mirando. Y esto lograrlo con mi forma de amar, con mi forma de perdonar, con mi forma de decir las cosas, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, entendiendo que yo debo tener misericordia de los demás y que yo debo amar al prójimo como me amo yo mismo. Dios habita en mí y eso debe llevarme a honrarlo. Cuando yo hablo con alguien, cuando yo trabajo, mi trabajo debe dar gloria a mi Señor. Cuando yo comparto en las redes sociales, debo dar gloria a Dios con eso. Yo he visto algunas publicaciones de creyentes en las redes sociales
que yo me he preguntado es que no sabe que es un creyente, porque los hijos de Dios no se comunican como se comunican los que no son hijos de Dios. No podemos igualarnos, no podemos estar a la par. Ellos no son creyentes, ellos no son hijos de Dios, y yo no debo seguir el juego de ellos por ninguna parte. Yo debo honrar a Cristo y representar a Cristo incluso en mi muro de Facebook. Yo debo dar gloria a Dios, yo debo dar gloria al Dios que vive dentro de mí, y todas mis redes sociales deben decir lo que yo soy, todas tus redes sociales deben decir lo que tú eres. La razón principal de un creyente es estando en las redes sociales, no es compartir ni ser sociable. La razón de ser de un creyente, no importa dónde esté, en las redes sociales, en la casa, en el trabajo, la razón de ser debe ser la gloria de Cristo. Y si no refleja a Jesucristo, incluso ahí donde está, entonces no está cumpliendo con su propósito. No podemos ser sal si primero no entendemos cuál es la función de la sal. No podemos serlo. La sal no pudre. La sal conserva. La sal se utilizaba para salar las carnes, y así las carnes no se pudieran dañar. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Dicen nuestros hechos que Dios vive en nosotros? ¿Que estamos en Cristo? Habla de Cristo nuestra forma de hablar. Habla de Cristo nuestra forma de estudiar. Habla de Cristo nuestra forma de trabajar. ¿Te has preguntado qué ven los demás en mí? Tú me puedes decir, es que a mí no me importa lo que los demás digan, a mí me importa lo que el Señor diga de mí, no lo que la gente diga. Pero el Señor dice que nosotros debemos ser carta leída, y que si hablan mal mintiendo, que nos gocemos, pero es mintiendo. Entonces tenemos que preguntarnos si es verdad lo que hablan mal de nosotros, y ver si tú das razón para que te critiquen y para que hablen de los cristianos. ¿Te has evaluado a ti mismo para hacer los ajustes que debe hacer para agradar a tu Señor? No os dejaré huérfano, dice el Señor. Vendré a vosotros un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo estoy en ustedes. Luego de la muerte y la resurrección de Cristo, sus discípulos pudieron entender esto, que ellos no estaban huérfanos, porque ellos recibieron la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo, y era una presencia permanente, y ellos le iban a volver a ver luego de la resurrección, y luego estaría el Señor siempre con ellos en el Espíritu. Y luego que el Espíritu Santo more en ellos iban a entender lo que no estaban entendiendo en ese momento en que Cristo le estaba hablando. Que el Hijo está en el Padre, que los creyentes están en Cristo, y que Cristo está en los creyentes. Tenemos un gran compromiso nosotros de honrar a nuestro Salvador, porque tenemos un gran privilegio. No hemos sido desamparados, Dios habita en nosotros. Qué gran privilegio enorme tenemos, pero también tenemos un gran compromiso de vivir vidas que agraden a Él y que glorifiquen su santo y divino nombre. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayude, Señor. Que nos ayude a hacer los ajustes que tenemos que hacer, Señor, para nosotros cada día poder reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. Señor, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos cambie, que tu palabra, Señor, estalle dentro de nuestros corazones, produciendo los cambios necesarios, Señor, para cada día nosotros poder llegar, Señor, a la meta, que es parecernos más a Cristo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho así hasta ahora, Señor. Y ayúdanos, Señor,
a que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas, a que Jesucristo sea nuestra razón de ser. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.